¿Cuál es la peor cosa que puedes imaginar que le ocurra a una aeronave? ¿Un incendio? Que los motores o las alas se desprendan, tal vez. Bueno, si eso te suena un poco demasiado irreal, entonces definitivamente necesitas seguir mirando. Mantente atento. En el otoño de 1958 se estaba dando uno de los mayores saltos en la historia de la aviación, cuando entraron en servicio los primeros jets de pasajeros de Douglas Aircraft y Boeing. El Douglas DC-8 original y el Boeing 707 fueron los primeros aviones comerciales a reacción realmente exitosos en entrar en producción en Occidente. Y aunque el desafortunado de Havilland Comet ya llevaba unos años operando en ese momento, todavía había mucho por aprender sobre el diseño y la operación de estos nuevos aviones, más grandes y veloces. Nuestra historia comienza un año después de la introducción de estos dos aviones, en el otoño de 1959, cuando Boeing trabajaba en certificar una de sus primeras variantes actualizadas del 707, el 707-220. Esta variante se creó específicamente para cumplir con los requisitos de la aerolínea Braniff International Airways, que quería motores más potentes para operaciones en condiciones de calor y altura, entre otras cosas. El 707-220, por lo tanto, contaba con 4 motores Pratt & Whitney JT4 Alpha 3 Turbojet, que generaban cada uno 2.800 libras adicionales de empuje respecto a los JT3 Charlie 6 Turbojet del modelo original del 707. Esta variante quedaría pronto obsoleta con el desarrollo de los motores turbofan, que son mucho más potentes y eficientes que los turbojets. Así que Boeing finalmente solo construyó 5 unidades del 220. Todas destinadas a Braniff, y para prepararse para la llegada del nuevo avión, que serían los primeros jets de la aerolínea, la compañía envió a varios de sus pilotos a Seattle para recibir entrenamiento de transición completo directamente con Boeing. Las tripulaciones de Braniff completaron primero unas 160 horas de instrucción en tierra, donde se les introdujo en los principios del vuelo a reacción y en las características específicas del 707. Y para octubre de 1959, los pilotos ya habían terminado su instrucción en tierra y estaban listos para volar el avión real. En ese momento, el 707-220 había terminado las pruebas de certificación en vuelo, pero aún esperaba la aprobación final de la FAA. Pero Boeing había recibido autorización para realizar vuelos de entrenamiento introductorio, de modo que las aerolíneas pudieran comenzar operaciones con el nuevo avión tan pronto como fuese aprobado. Esto significó que el 19 de octubre de 1959, 8 personas llegaron a Boeing Field en Seattle, Washington, para realizar sus primeros vuelos de instrucción. Y el grupo incluía a 4 pilotos de Braniff, 3 pilotos de Boeing y un inspector de la FAA. Al mando de la misión estaba un piloto de pruebas e instructor de Boeing de 32 años, que en ese momento acumulaba unas 5.000 horas totales, incluyendo 369 en el Boeing 707. Ahora bien, eso no era mucha experiencia para alguien en ese rol específico, especialmente porque el 707 ya llevaba un año completo en servicio comercial. Pero de todos modos contaba con todas las calificaciones requeridas. El resto del personal de Boeing consistía en un segundo piloto y un ingeniero de vuelo, mientras que la tripulación de Braniff incluía 2 capitanes, un ingeniero de vuelo y un instructor técnico. Pero, para efectos de esta historia, nos centraremos principalmente en los 2 capitanes. El primero tenía 49 años, con un asombroso total de 23.563 horas de vuelo, acumuladas en una carrera que se remontaba al menos a 1936. Sin embargo, toda su experiencia previa había sido en aviones de hélice, así que esta iba a ser la primera vez en su vida volando un jet. El segundo capitán tenía 43 años y también un impresionante total de 20.450 horas de vuelo, y al igual que su colega, esta sería su primera experiencia en el 707. El octavo y último ocupante era el inspector de operaciones de transporte aéreo de la FAA, que volaría como pasajero para observar el proceso de instrucción. Antes de comenzar el día de entrenamiento, se había presentado un plan de vuelo por instrumentos con salida y llegada en Boeing Field, un área de práctica al norte de Seattle y una autonomía de combustible estimada de unas 5 horas. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa y responder a algo que tal vez algunos de ustedes se estén preguntando.
Porque estos pilotos pasaban directamente de la instrucción en tierra a volar el avión real. Pues porque en 1959 los simuladores de vuelo prácticamente no existían aún. Sí existían algunos muy primitivos, pero no se parecían en nada al avión real. Así que servían más que todo para aprender dónde estaban los interruptores y botones. Y además, como el Boeing 707 era un avión prácticamente nuevo, aún no había simuladores disponibles para él. Esto significaba que en ese momento realmente no había sustituto para ganar experiencia en condiciones reales. Y si revisamos los registros, hubo muchos más accidentes de entrenamiento en esa época precisamente por esta razón. En fin, uno de los principales objetivos de estos primeros vuelos de instrucción era introducir a los pilotos de la aerolínea en dinámicas de vuelo que nunca habían encontrado antes, ya que eran bastante únicas en las operaciones con jets. Estas eran peculiaridades aerodinámicas con nombres especiales como Match Tuck o Dutch Roll, por ejemplo, y el Dutch Roll específicamente va a jugar un papel enorme en esta historia. Entonces, ¿qué es exactamente? Bueno, veámoslo. Un avión en vuelo puede rotar alrededor de 3 ejes distintos. Tenemos el eje de cabeceo, que mueve la nariz del avión hacia arriba y hacia abajo, y luego tenemos el eje de alabeo, donde un ala se eleva mientras la otra desciende. Y además tenemos el eje de guiñada, donde la nariz se mueve hacia la izquierda y la derecha. Ahora, para esta explicación, enfoquémonos en ese eje de guiñada. Cuando el avión, por ejemplo, gira la nariz a la izquierda, el ala derecha avanzará hacia adelante mientras el ala izquierda retrocede hacia atrás. Y en un ala en flecha como la del 707, esto hará que el aire golpee el ala derecha que avanza con un ángulo más directo. Y esto, junto con el hecho de que el ala derecha también se moverá un poco más rápido que la izquierda, aumentará la sustentación en ese lado. Así que esa sustentación adicional empuja el ala derecha hacia arriba, lo que significa que también se introduce un alabeo como efecto secundario. Es decir, una guiñada inicial tiende a convertirse también en un alabeo en la misma dirección. Tiene sentido, ¿cierto? Pero a medida que la guiñada aumenta, la fuerza del flujo de aire que incide sobre la gran superficie plana del estabilizador vertical también se incrementa, eventualmente forzando la nariz de regreso hacia el lado contrario como una enorme veleta. Y cuando la nariz se desplaza nuevamente hacia la derecha, la inercia hará que siga de largo, pasando la posición neutra e inclinándose a una ligera guiñada derecha hasta que la fuerza sobre el estabilizador se invierta otra vez, y así sucesivamente. Mientras tanto, el ciclo de alabeo sigue al de la guiñada, solo con un ligero retraso, y este ciclo repetitivo de guiñada y alabeo acoplados es lo que se conoce como Dutch Roll. De hecho, es una característica presente en cualquier avión, pero es mucho más pronunciada en aquellos con alas en flecha, por la razón que expliqué antes, donde incluso podría llegar a ser bastante peligrosa. Pero antes de explicar por qué, hay otra cosa, que puede ser muy peligrosa hoy en día: las distintas amenazas cibernéticas que nos rodean constantemente, y esa es una de las razones por las que estoy tan feliz de tener a NordVPN como patrocinador. Yo uso Nord para cosas como cambiar virtualmente mi ubicación y acceder a todo tipo de contenido que disfruto, incluidos eventos deportivos, como ver jugar a mi equipo favorito de hockey o seguir la Fórmula 1. Y mientras hago eso en segundo plano, Nord despliega varias herramientas potentes de ciberseguridad que escanean sitios web en busca de malware, me advierten sobre intentos de phishing y mucho más. Eso me da una tranquilidad extra, especialmente cuando estoy viajando y usando redes públicas poco confiables. También uso Nord para buscar mejores precios en viajes, hoteles y autos de alquiler, ya que pueden variar dependiendo de desde dónde hagas la reserva. Solo asegúrate de borrar la memoria caché entre cada intento que hagas. Ahora mismo tengo una oferta exclusiva solo para ti. Si entras a nordvpn.com/pilot y eliges el plan de 2 años, Nord te dará 4 meses extra de servicio solo por venir desde mi canal. Y si al final resulta que esto no es para ti, bueno, entonces no hay ningún problema, ya que Nord siempre ofrece una garantía de devolución de 30 días, lo que significa que no arriesgas nada al probarlo. Así que entra a nordvpn.com/pilot o usa este código QR para obtener la oferta hoy mismo. Gracias, Nord. Ahora volvamos a la historia. Las alas en flecha son necesarias para volar a mayores velocidades, cercanas a la del sonido. Por eso normalmente solo se encuentran en aviones a reacción. Y aunque las alas en flecha empeoran el Dutch Roll, es importante entender que normalmente no es una característica inherentemente peligrosa. Solo resulta muy molesta e incómoda para los pasajeros y la tripulación.
La forma en que los ingenieros intentan diseñar los aviones es para que las características del Dutch roll sean estables o al menos neutras. Un Dutch roll estable significa que la amplitud de cada oscilación es más pequeña que la anterior hasta tender a cero. Y un Dutch roll neutro significa que cada oscilación tiene el mismo tamaño. Así que continuará indefinidamente hasta que se haga algo al respecto, pero al menos no empeorará. Pero lo que los ingenieros definitivamente quieren evitar es lo que se conoce como Dutch roll inestable o divergente. Esto es cuando la amplitud de cada oscilación crece más y podría escalar hasta perder el control, o incluso que la estructura del avión se fracture por las fuerzas dinámicas involucradas. Pero entonces, ¿qué sería lo que realmente podría dar inicio a un Dutch roll? Normalmente ocurre cuando algo provoca un cambio repentino en la guiñada, como una ráfaga de viento, por ejemplo, que puede iniciar este ciclo repetitivo. Y eso significaría que si un avión tuviera tendencia a un Dutch roll inestable, entonces incluso una simple ráfaga de viento podría convertirse en un problema real. Por esa razón, casi todos los aviones de pasajeros, sean inestables, estables o neutros, están equipados con lo que se conoce como un yaw damper, que es un dispositivo que hace constantes pequeños movimientos del timón para suprimir o amortiguar cualquier guiñada no comandada. En los aviones que yo vuelo, el yaw damper está siempre encendido, realizando miles de pequeños ajustes constantemente durante el vuelo, y los pilotos casi ni tenemos que pensar en ello. Hoy en día, los pilotos de aerolínea todavía aprenden sobre el Dutch roll, obviamente, al estudiar para su licencia de transporte de línea aérea, pero rara vez lo experimentamos en el simulador o en el avión real. Porque en realidad solo ocurre si hay una falla del yaw damper, y aún así, los aviones ahora son en gran medida inherentemente estables. Pero los pilotos de esta historia tenían el Dutch roll como parte fundamental de su entrenamiento desde su primer vuelo. ¿Por qué era así entonces? Bueno, resulta que esa es una pregunta bastante interesante. En los años 50, cuando se diseñó el Boeing 707, se sabía mucho menos sobre este tipo de dinámicas de vuelo. Y en parte como resultado de eso, las versiones originales del 707 sí presentaban una característica de Dutch roll ligeramente divergente. Esta divergencia no era extrema. Cada oscilación era apenas un poco más amplia que la anterior. Así que tomaría bastante tiempo antes de que el ciclo se volviera realmente peligroso. Pero aún así no se corregía por sí solo sin la intervención activa de los pilotos. Ahora, el 707 sí tenía un yaw damper para ayudar con esto. Pero en las primeras versiones era bastante primitivo y en realidad traía consigo algunos problemas propios. Verás, los yaw dampers actuales están diseñados para que los pilotos no sientan sus movimientos. Básicamente operan en segundo plano y no interfieren. Pero en los primeros 707, los movimientos del timón del yaw damper se transmitían de regreso a través de los cables de control hasta los pedales en la cabina. Ahora bien, realmente solo hay dos momentos en los que el piloto necesita usar los pedales de timón en un avión de línea grande durante el vuelo. Y es durante un despegue o aterrizaje con viento cruzado o cuando hay una falla de motor para anular los efectos del empuje asimétrico. Verás, cuando ocurre una falla de motor, debemos aplicar timón y guiñada hacia el lado del motor operativo para mantener estable la trayectoria de vuelo. Pero en estos primeros 707, el yaw damper intentaría oponerse a eso, obligando a los pilotos a ejercer presión excesiva sobre los pedales. Y a velocidades más bajas, la autoridad de control disminuye. Así que en esos escenarios, los pilotos deben aplicar aún más timón para lograr el efecto deseado. Y eso ocurre, obviamente, sobre todo durante el despegue y el aterrizaje. Así que en esos casos, si además los pilotos tenían que luchar contra el yaw damper, la fuerza necesaria para compensar una falla de motor podía volverse simplemente demasiado alta, lo cual sería muy malo. Cerca del suelo y con poco margen de error. Por esa razón, en los primeros 707 era un procedimiento estándar no solo desacoplar el yaw damper en caso de falla de motor, sino incluso desconectarlo de forma preventiva durante el despegue hasta que se retrajeran los flaps y durante el aterrizaje si se habían seleccionado flaps completos. Pero recuerda, desconectar el yaw damper exponía al avión al riesgo de un Dutch roll inestable. Y no solo eso, el Dutch roll en todos los aviones también empeora cuando los flaps están extendidos, que es precisamente la configuración en la que estaría el avión cuando, en este caso, el yaw damper estaba apagado.
Todo esto significaba que conocer las características del Dutch Roll, su respuesta y su recuperación era crucial para los primeros pilotos del 707. Afortunadamente, la recuperación del Dutch Roll no es realmente tan complicada. Básicamente, solo aplicas alerón opuesto a la dirección del movimiento de alabeo. Si estás alabeando a la derecha, haces entradas de alabeo a la izquierda y el alabeo finalmente se detendrá. Con eso, persistirá algo de movimiento de guiñada que puedes detener usando el timón. Pero en el 707, mantener las alas niveladas era suficiente la mayoría de las veces. Aunque había una pequeña vulnerabilidad psicológica en este procedimiento, verás. A veces, este procedimiento exigía que los pilotos aplicaran alerones hacia el ala que ya estaba bastante baja. Básicamente, si el ala izquierda estaba abajo, pero el avión ya había empezado a rodar de regreso hacia la derecha, entonces el piloto debía aplicar alerón de ala izquierda abajo, mientras aún seguía con banco a la izquierda para detener el movimiento. Y eso se siente incorrecto y algo contraintuitivo, especialmente si el ángulo de banco es muy pronunciado. Por supuesto, si el piloto aplicara alerón de ala derecha abajo en esa situación, estaría empeorando mucho el problema, al aumentar la razón de alabeo en lugar de cancelarla. Así que, en esencia, los pilotos deben aplicar alerón contra la dirección del alabeo, no simplemente hacia alas niveladas. Y eso será súper importante de recordar mientras nos adentramos en la historia de lo que pasó en este vuelo en particular. A las 13:30, el avión despegó de Boeing Field y pronto se dirigió hacia su área de práctica al norte de Seattle. Y al poco tiempo, los 8 ocupantes también estaban arriba en la cabina juntos para observar el entrenamiento. Sentado en el asiento izquierdo, el instructor de Boeing guió al primer capitán de Braniff a través de una serie de maniobras bastante básicas, donde él comenzó ejecutando la maniobra y luego ayudó al piloto en instrucción a hacer lo mismo correctamente. Esto es básicamente lo que los instructores llamamos pattering. Los primeros ejercicios fueron bastante sencillos, pero pronto las maniobras empezaron a volverse un poco más complejas. El instructor ahora desconectó el yaw damper y comenzó a realizar una demostración de Dutch Roll en configuración limpia, es decir, con los flaps y slats completamente retraídos. En configuración limpia y a alta velocidad, el Dutch Roll es bastante suave, así que el capitán en instrucción pudo recuperarlo con facilidad gracias al guiado del instructor. Pero luego llegó el momento de demostrar el Dutch Roll a baja velocidad, con los flaps extendidos a 40 grados, que era la configuración en la que los pilotos del 707 tenían más probabilidad de encontrarlo en la vida real. Para ello, el instructor primero redujo la velocidad del avión hasta 155 nudos y luego fue seleccionando gradualmente flaps abajo hasta 40. Ahora bien, la altitud exacta en la que estaba el avión en ese punto no se indica en el informe del accidente. Posiblemente porque la grabadora de datos de vuelo aún no estaba conectada. Verás, en ese momento, la normativa federal solo exigía que la grabadora de vuelo estuviera activa cuando se transportaban pasajeros, y no había, lamentablemente, registradores de voz de cabina instalados. Pero podemos estimar que el avión estaba probablemente a una altitud relativamente baja, en algún lugar por encima de 10.000 pies y por encima de la base de las nubes, que se situaba a 4.000 pies. Creemos eso porque el instructor quería asegurarse de que el manejo del avión no fuera muy distinto de lo que sería en la aproximación final. Y también porque a altitudes mucho más altas no puedes reducir lo suficiente para seleccionar flaps 40, en cualquier caso. Así que el instructor de Boeing inició el Dutch Roll usando timón y alerones, y el avión pronto comenzó a oscilar de un lado a otro en un ciclo regular. Pero los ángulos de banco que utilizó para demostrarlo fueron bastante excesivos. El manual de entrenamiento de Boeing especificaba que el ángulo máximo deseado de banco durante una demostración de Dutch Roll era de 15 grados, con un máximo absoluto de 25 grados. Pero en este caso, las entradas del instructor de Boeing superaron con creces esos límites. El instructor técnico de Braniff pronto se preocupó de que los ángulos de banco estuvieran por encima de 25 grados. Y entonces se inclinó hacia adelante y le recordó a su colega, el instructor de Boeing, esos límites. El instructor de Boeing respondió que estaba al tanto de ello. Pero lo que procedió a hacer demostró un profundo desdén por los motivos de seguridad detrás de esos límites. Verás, como el 707 era ligeramente inestable en Dutch Roll, iniciar la secuencia con un gran ángulo de banco podía ser realmente peligroso, pues tomaría menos tiempo para que la amplitud de la oscilación superara el umbral que conduce a la pérdida total de control. También debemos tener presente que estas maniobras se hacían con el propósito de entrenar al capitán de Braniff, quien nunca había volado un jet,
Y ahora, dentro de la primera hora de sentir el avión por primera vez, se le pedía recuperar la aeronave desde los límites de su envolvente de vuelo controlable. Como piloto moderno, me resulta increíble que la recuperación de Dutch Roll formara parte del programa de entrenamiento desde el primer día. Y me cuesta aún más entender por qué el instructor de Boeing optaría por exceder intencionalmente los límites de banco teniendo a un alumno completamente nuevo a su lado. A toro pasado, quizá hubo algo de actitud machista. Ya sabes, el deseo de lucir sus habilidades en lo que entonces era el avión de transporte más avanzado del cielo. Aunque claro, nunca podremos saber qué pasaba por su cabeza. Lo que sí sabemos es que ahora sugirió intercambiar asientos con los alumnos para que el piloto de Braniff pudiera experimentar esta recuperación del Dutch Roll también desde el asiento izquierdo. El capitán de Braniff aceptó y ambos intercambiaron sus posiciones. Después de eso, el instructor de Boeing inició de nuevo la secuencia de Dutch Roll. Y, pese a que le recordaron los límites de ángulo de banco, tampoco esta vez moderó sus entradas. En realidad hizo exactamente lo contrario. Llevó los mandos hasta su máxima extensión y metió al avión en una montaña rusa, con ángulos de banco que variaban entre 40 y 60 grados hacia ambos lados. El pobre capitán de Braniff permitió que se dieran varias oscilaciones antes de templarse para la recuperación. Y entonces él aferró el volante y lo giró en la dirección completamente equivocada. Recuerda lo que dije, hay que actuar contra la dirección del movimiento independientemente de qué ala esté baja. Así es, con el ala izquierda aún abajo, pero subiendo. En este caso aplicó alerón a la derecha, haciendo que la razón de alabeo aumentara rápidamente y que el posterior banco a la derecha superara los 90 grados en solo unos segundos. Esto, de manera obvia, llevó al instructor a intervenir de inmediato e intentar recuperar el control de la situación. A los pilotos de los primeros 707 se les entrenaba para recuperar el Dutch Roll con entradas de alerón bastante enérgicas. Así que el instructor reaccionó de forma rápida y enérgica y como resultó ser, incluso con demasiada fuerza. Sus entradas fueron tan grandes que, en lugar de cancelar el momento del alabeo, invirtió por completo su dirección. Y en poco tiempo el avión comenzó ahora a rodar aún más rápido hacia la izquierda de lo que lo había hecho hacia la derecha. Siguió entonces una serie de snap rolls alternos a derecha e izquierda, con cambios rápidos de dirección. En el transcurso de apenas unos segundos, el instructor se había metido en lo que hoy llamaríamos graves oscilaciones inducidas por el piloto. Verás, como nuestro cerebro va más rápido de lo que el avión responde a nuestras entradas, es fácil sobrecontrolar al intentar salir de una maniobra no deseada como esta. Y eso ocurre porque, si no vemos de inmediato la respuesta que queremos, tendemos de forma inconsciente a añadir más mando, lo que solo alimenta la oscilación. En algunos casos, estas oscilaciones también pueden volverse divergentes, es decir, que cada una sea mayor que la anterior, hasta que el avión literalmente se desintegra. Eso, por cierto, fue lo que ocurrió con el vuelo 587 de American Airlines en 2001, que aún no he tratado en el canal, pero lo haré. En ese caso, el piloto hizo entradas de timón cada vez más grandes en sentido opuesto hasta que la carga lateral sobre el estabilizador vertical superó su resistencia última, provocando una falla estructural. En este caso, en cambio, con el piloto haciendo entradas de alabeo opuestas cada vez mayores, la mayor tensión no estaba en la cola, sino en las alas al invertir la dirección rápidamente una y otra vez. Estas inversiones fueron especialmente duras para los motores y sus soportes, ya que son los componentes más densos y pesados del avión, con mucha cantidad de momento e inercia. Llega un punto en el que la fuerza necesaria para hacer que un motor que se mueve rápidamente invierta su dirección es tan grande que termina por arrancar el ala. Por ello, los motores del 707, y en realidad todos los motores bajo ala, se diseñaron para que los herrajes que fijan el motor a la estructura del pilón se dieran antes que el ala, y eso fue exactamente lo que ocurrió ahora. Tras varias oscilaciones extremas, los herrajes de los pilones de los motores 1, 2 y 4 fallaron de repente, debido a la sobrecarga extrema a la que estaban siendo sometidos. En la cabina se escucharon 3 fuertes estallidos y las 3 palancas de potencia afectadas saltaron a idle, y luego quedaron completamente flojas, ya que los cables de control que las unían a los motores se habían cortado. Pero eso sería un problema para después. Primero había que volver a poner el avión bajo control. El instructor finalmente logró estabilizar las oscilaciones, pero cuando el avión dejó de rodar,
seguía en posición invertida, con la nariz apuntando hacia el suelo. Así que, para recuperar, el instructor continuó rodando a la izquierda, completando un tonel completo antes de regresar por fin a alas niveladas, en un picado medio con la velocidad creciendo rápidamente. Por fortuna pudo detener ese picado sin sobrecargar más la aeronave. Pero quedó de inmediato claro que habían perdido empuje en 3 de los 4 motores. El inspector de la FAA se ofreció a ir atrás y mirar por las ventanillas de cabina para evaluar los daños. Y cuando lo hizo, observó rápidamente que los motores 1 y 4 se habían desprendido por completo del avión y que el número 2 se había separado parcialmente. Y ahora estaba inclinado hacia atrás, con su zona de escape apuntando hacia arriba e incrustándose en los flaps del borde de fuga completamente extendidos. Además de eso, ahora ardían fuegos en todos los huecos donde deberían estar los motores, probablemente porque el combustible de los tanques se encendió al desprenderse los motores. Cuando el inspector volvió a la cabina para informar esto, el instructor técnico de Braniff miró hacia el ala izquierda y vio que el motor número 2 también se había desprendido y había sido sustituido por un incendio masivo alimentado por las líneas de combustible rotas. Mientras tanto, en tierra, testigos en la zona del lago Kavanaugh, cerca del pueblo de Arlington, al norte de Seattle, habían oído el avión sobre sus cabezas, pero no pudieron verlo por la capa de nubes. Después oyeron un ruido muy fuerte y luego, de forma inquietante, vieron caer de las nubes 3 motores Pratt Whitney GT4 Alpha, sin rastro del avión al que habían estado unidos. ¿Te puedes imaginar algo así? En fin, esos testigos solo podían intuir la magnitud de la emergencia que la tripulación enfrentaba a bordo de la maltrecha aeronave. Aunque el Boeing 707 no estaba diseñado para mantener altitud con solo un motor, este avión estaba completamente vacío y además le faltaba el peso de 3 de sus 4 motores. Así que quizá habría podido arrastrarse de vuelta hacia un aeropuerto si no fuera por el incendio desatado que ahora consumía rápidamente su ala izquierda. La pérdida de 3 generadores también dejó al avión prácticamente sin fuente eléctrica primaria, por lo que varios otros sistemas estaban inoperativos. Mientras el instructor de Boeing ponía el avión en un descenso suave, el capitán de Braniff permaneció en el asiento izquierdo y el ingeniero de vuelo de Braniff cedió su puesto a su homólogo de Boeing. Al mismo tiempo, mientras el avión descendía por debajo de la base de nubes a 4.000 pies, el instructor técnico de Braniff divisó el lago Kavanaugh delante y sugirió intentar un amerizaje en el lago. Pero el instructor de Boeing pensó que podría encontrar un lugar mejor para posar el avión. Así que giró, pasó el lago y siguió por un arroyo afluente hacia el valle cercano del río Stillaguamish. Afuera, los testigos vieron ahora salir el avión de las nubes con 3 motores faltantes y una enorme estela de fuego brotando de su ala izquierda y extendiéndose detrás de la cola. A bordo, el ingeniero de vuelo de Braniff, el instructor técnico de Braniff, el segundo piloto de Boeing y el inspector de la FAA concluyeron que un aterrizaje forzoso era inminente. Así que abandonaron la cabina para sentarse en la sección de cola, mientras que el segundo capitán de Braniff se quedó en la cabina y se aseguró en uno de los asientos plegables restantes. Y esas decisiones tomadas en segundos sobre dónde sentarse pronto tendrían consecuencias enormes para las 8 personas a bordo de este maltrecho 707. Los 4 que eligieron sentarse atrás pronto se encontraron con una vista directa del fuego en escalada, que ya había crecido tanto que empezaba a agrietar las ventanas y a ampollar la pintura del estabilizador vertical. Desde la cabina también podían ver que el fuego había quemado un agujero a través del ala, dejando a la vista la estructura interna de largueros, cuadernas y refuerzos. Además de todo eso, el fuego también había perforado los flaps y destruido por completo el alerón interior izquierdo. Ahora, el 707 tenía alerones interiores y exteriores, pero no eran independientes. Los alerones exteriores eran accionados mecánicamente por los interiores siempre que los flaps estuvieran extendidos, para proporcionar más control de alabeo. Y con los flaps retraídos, los alerones exteriores no se usaban en absoluto, solo los interiores junto con los spoilers. Esto significó que, debido a la pérdida del alerón interior izquierdo, el alerón exterior izquierdo también quedó inutilizado. Y el informe final indicó que por alguna razón el alerón exterior derecho tampoco funcionó, aunque no explicó realmente por qué. Lo mejor a lo que mi equipo y yo pudimos llegar fue a que se trató de algún tipo de problema relacionado con los flaps.
pero no estamos realmente seguros. Así que si crees que sabes la respuesta, dímelo en los comentarios aquí abajo y, ya que estás, no olvides suscribirte. En cualquier caso, según el informe final, a estas alturas solo funcionaban el alerón interior derecho y los spoilers exteriores derechos, lo que en conjunto representaba apenas 3/8 del control de alabeo normal del 707. También podía usarse el timón para inducir alabeo de forma indirecta mediante la guiñada, pero esa opción estaba comprometida porque las bombas hidráulicas que asistían el movimiento del timón dejaron de funcionar cuando se perdió la energía eléctrica. Aún así, era posible mover el timón manualmente a través de los cables de control. Eso habría requerido aplicar mucha fuerza física por parte del piloto. Todo esto era un gran problema porque el motor número 3, aún operativo en el ala derecha, generaba empuje asimétrico. Y además había exceso de arrastre en el ala izquierda. Pero el fuego desatado también había quemado un agujero de 35 pies cuadrados en la superficie superior del ala. Esto significaba que el avión ahora tendía a guiñar hacia la izquierda y también a caer con el ala izquierda, ya que producía mucha menos sustentación de la que debía debido al agujero y al daño del flap. Los pilotos intentaron retraer los flaps de 40 grados a 28, lo que mejoró un poco el control de alabeo, pero seguía siendo apenas suficiente para contrarrestar el empuje y el arrastre asimétricos que enfrentaban. Al aproximarse al valle del río, los pilotos buscaron desesperadamente un sitio para aterrizar y por fin hallaron un campo abierto que tal vez fuese lo bastante largo. Pero su aeronave estaba al borde de desintegrarse y pronto además fue sacudida por una explosión al encenderse más vapores de combustible. Fragmentos derretidos del ala izquierda corrían ahora hacia atrás sobre el fuselaje y también caían, dejando una estela detrás de ellos. Cuando los pilotos intentaron finalmente reducir la velocidad para el aterrizaje, su autoridad de control disminuyó aún más por el menor flujo de aire sobre las superficies. Y esto significaba que, si no reducían de algún modo la asimetría o incrementaban su velocidad, perderían rápidamente el control lateral y posiblemente entrarían en pérdida con barrena. Pero aumentar la velocidad no era una opción. Si aumentaban potencia en el motor 3, solo agravarían aún más la asimetría. Y si ganaban velocidad descendiendo, entonces se estrellarían antes de llegar al lugar elegido para el aterrizaje. Así que, en su lugar, el instructor de Boeing hizo el único movimiento disponible. Apagó su único motor operativo para reducir la asimetría. Pero por desgracia, apagarlo también hizo que aumentara su razón de descenso. Y en los últimos segundos quedó claro que no lograrían alcanzar el campo al que intentaban llegar. Así que, al descender hacia el denso bosque templado bajo ellos, la aeronave rozó las copas de varios árboles a una altura de 33 metros, cruzó otros 120 metros de terreno abierto y luego se llevó por delante varios árboles más. Un tronco terminó por seccionar los 5 metros más externos del muy dañado a la izquierda, lo que finalmente hizo que el avión rodara rápidamente a la izquierda al salir del bosque y dispararse sobre las aguas someras del río Stillaguamish. A esas alturas, el banco a la izquierda superaba los 45 grados y el avión por fin se estrelló contra la ribera opuesta, donde una enorme bola de fuego consumió los restos que rodaban. La parte delantera del fuselaje quedó completamente destruida por el impacto, pero la sección de cola siguió avanzando por la ribera. Y luego de regreso al río, donde finalmente se detuvo en los bajíos de grava. Para su asombro, las 4 personas sentadas en la parte trasera de la cabina comprobaron que todos habían sobrevivido al accidente y solo una estaba gravemente herida. Por desgracia, los que estaban en la cabina no corrieron la misma suerte. Todos murieron instantáneamente cuando la aeronave se desintegró tras el primer impacto. La Civil Aeronautics Board, antecesora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, determinó como causa probable la sobrecarga estructural de los pilones de motor debido a entradas de control excesivas del instructor de Boeing. Sin embargo, expertos de ingeniería de Boeing y de la FAA también reconocieron que mejoras de diseño del avión podrían haber mitigado no solo las consecuencias de la demostración de entrenamiento mal ejecutada, sino incluso parte de la necesidad de esa demostración en primer lugar. Además de reforzar el límite de 25 grados de banco para el entrenamiento de Dutch Roll, Boeing, después de este accidente, también añadió un sistema hidráulico de respaldo independiente para el timón que funcionara incluso sin energía eléctrica principal. Y, más importante aún, Boeing también incrementó el tamaño del estabilizador vertical del 707 y añadió una aleta ventral para mejorar su estabilidad direccional.
Durante un Dutch roll, el movimiento de guiñada invierte su dirección cuando la carga aerodinámica lateral sobre el estabilizador supera cierto umbral. Así que aumentar el área del estabilizador haría que ese punto se alcanzara a un ángulo de resbalamiento lateral menor, lo que mejoró significativamente la estabilidad del 707 durante el Dutch roll. Las versiones posteriores del 707 también se equiparon con un yaw damper más moderno que funcionaba sin mover los pedales de timón y podía mantenerse conectado durante todo el vuelo. Hoy, un accidente como este no ocurriría por 1.000.000 de razones distintas. Entre ellas, que ahora entrenamos en increíbles simuladores de vuelo completos, así que un vuelo de entrenamiento como este jamás habría tenido lugar. Pero sigo pensando que es útil recordar que en aviones sin fly-by-wire es, y siempre ha sido, posible sobrecargar la estructura haciendo entradas repetidas demasiado grandes. Las oscilaciones inducidas por el piloto como estas son un problema que aún aparece de vez en cuando. Y es súper importante evitar mover los mandos rápida y alternadamente, ya que las cargas estructurales resultantes pueden acumularse con una rapidez increíble. Así que si eres piloto y estás viendo esto, eso es lo que quiero que te lleves. Ahora bien, ¿te imaginas estar en un vuelo donde los pilotos en la práctica están jugando al frente? Supongo que seguramente evitarías subirte a ese vuelo si pudieras. Pero, como mostrará mi próximo video, esto sucede a veces con consecuencias bastante interesantes. Y si quieres ver ese video ahora mismo, entonces escanea este código QR o entra a patreon.com. Diagonal join diagonal. Mentour Pilot. Mis patrocinadores ya están viendo este video y me encantaría saber qué opinas. Mi nombre es Peter Hernfeld y esto es Mentour Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico donde quiera que estés y nos vemos a la próxima. Chao.